La casa siempre había sido un refugio, un lugar donde los días se sucedían con la monotonía de un reloj que marca las horas sin prisa. La rutina se había vuelto tan predecible que cada rincón parecía susurrar historias de tiempos pasados, cuando las risas llenaban el aire y las visitas inesperadas traían consigo la emoción de lo nuevo. Sin embargo, en aquel momento, la casa estaba en medio de una renovación. Las paredes estaban cubiertas de polvo y el olor a pintura fresca impregnaba el ambiente. Era un intento desesperado por cambiar algo, por romper con la monotonía que me atrapaba. Me encontraba en la cocina, observando a través de la ventana cómo los obreros comenzaban a trabajar en el jardín. La idea era revitalizar el espacio exterior, crear un pequeño oasis donde pudiera disfrutar del sol y la brisa. Sin embargo, mi mente divagaba hacia pensamientos más oscuros. La rutina me pesaba como una losa sobre los hombros. Las tareas del hogar, las compras y los compromisos sociales se habían convertido en una lista interminable de obligaciones. Cuando mi esposo mencionó que su sobrino vendría a ayudar durante la renovación, no pude evitar sentir un pequeño estremecimiento. No porque tuviera algo en contra del chico, al contrario, siempre había sido amable y respetuoso. Pero su llegada significaba una interrupción en mi mundo ordenado, una chispa que podría encender algo desconocido dentro de mí. A veces me preguntaba si era normal sentirse así a mi edad. El día llegó y vi cómo el sobrino aparcaba su coche frente a nuestra casa. Vestía ropa cómoda y tenía una sonrisa despreocupada que iluminaba su rostro joven. Me saludó con un gesto amistoso mientras caminaba hacia mí. Su energía era contagiosa, y por un momento me sentí como si hubiera vuelto a ser aquella mujer llena de vida que solía ser. ¿Listos para empezar?, preguntó con entusiasmo. Asentí con una sonrisa forzada mientras él comenzaba a deshacer las cajas llenas de herramientas y materiales. Mientras trabajábamos juntos, descubrimos algunos detalles ocultos en la casa, viejas vigas de madera que necesitaban ser restauradas y rincones olvidados llenos de telarañas. Fue entonces cuando encontramos una carta antigua escondida detrás de una tabla del suelo en el salón. La carta estaba amarillenta y desgastada por el tiempo. Al abrirla, noté que tenía la letra familiar de mi esposo. Las palabras hablaban sobre sueños perdidos y promesas hechas hace años. Leyendo aquellas líneas sentí un nudo en el estómago. Eran reflexiones sobre su juventud, anhelos que nunca se habían cumplido. ¿Qué dice?, preguntó el sobrino al ver mi expresión seria. Es solo cosas del pasado, respondí evasivamente sintiendo como mis manos temblaban ligeramente al sostener el papel. No quería compartir esa parte de mi vida con él, pero algo dentro me decía que debía hacerlo. La curiosidad por sus reacciones crecía mientras él seguía trabajando a mi lado. Había algo inquietante en esa conexión repentina entre nosotros. No era solo el hecho de estar juntos físicamente sino también emocionalmente. Cada día transcurría entre risas nerviosas y miradas furtivas. El sobrino parecía tener una habilidad especial para hacerme olvidar mis preocupaciones momentáneamente. Su risa resonaba como música fresca en mis oídos cansados por la rutina diaria. Sin embargo, esa alegría venía acompañada de una culpa creciente que no podía ignorar. Conforme avanzaban los trabajos en casa, también lo hacía nuestra complicidad silenciosa. Me di cuenta de que compartíamos intereses ocultos, ambos disfrutábamos del arte y la literatura clásica, nuestras conversaciones se volvían más profundas e íntimas con cada día que pasaba. Una tarde mientras tomábamos un descanso bajo el sol cálido de Córdoba, él hizo un comentario inesperado sobre su vida amorosa. A veces pienso que no sé lo que quiero realmente. Su voz tenía un tono melancólico que resonó dentro de mí como un eco lejano. Es difícil saberlo, respondí con sinceridad sin atreverme a mirarlo directamente a los ojos. Un silencio cómodo nos envolvió antes de que nuestras miradas se encontraran nuevamente. Había algo electrizante en ese instante compartido. Era como si ambos supiéramos lo prohibido pero no pudiéramos resistirlo más tiempo. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron brevemente. Fue solo un roce fugaz pero suficiente para encender una chispa peligrosa entre nosotros dos. Un instante suspendido en el tiempo donde todo lo demás desapareció, las responsabilidades familiares, la rutina asfixiante y las expectativas sociales. Pero pronto volví a la realidad, sabía que este camino podría llevarme hacia lugares oscuros e inciertos.
La culpa comenzó a asediarme nuevamente mientras pensaba en las consecuencias potenciales de este encuentro fortuito entre dos mundos tan diferentes, uno lleno de obligaciones familiares y otro lleno de promesas no cumplidas. A medida que continuábamos trabajando juntos durante esos días calurosos y soleados, cada momento se volvía más intenso e ineludible. La curiosidad por conocerlo mejor crecía dentro mí como una fuerza imparable, sin embargo, también lo hacía el miedo al descubrimiento inevitable. Las tardes pasaban rápidamente mientras nos sumergíamos cada vez más profundamente en esta nueva dinámica entre nosotros dos almas buscando algo más allá del deber cotidiano. El final del día siempre traía consigo esa sensación amarga. ¿Qué haríamos después? ¿Cómo continuar sin caer completamente? La tensión aumentaba cada vez más como si estuviéramos caminando sobre hielo fino sin darnos cuenta del peligro inminente debajo nuestro. Mientras recogíamos las herramientas al final del día bajo la luz dorada del atardecer cordobés, sabía que había cruzado una línea invisible entre lo correcto y lo incorrecto, pero también sentía esa chispa vibrante dentro mío empujándome hacia adelante hacia lo desconocido. La mañana siguiente el sol filtraba sus rayos a través de las ventanas, iluminando las motas de polvo en el aire. La casa, aún en desorden por la renovación, parecía reflejar mi propio caos interno. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido entre nosotros. Esa conexión inesperada me llenaba de confusión y emoción. El sobrino llegó más tarde con una sonrisa despreocupada que contrastaba con la tensión que sentía. Su presencia en la casa era como un soplo de aire fresco, un recordatorio de que había algo más allá de mis responsabilidades cotidianas. Comenzamos a trabajar juntos en la cocina, reparando los gabinetes y organizando los utensilios. Cada roce accidental de nuestras manos provocaba un escalofrío que me hacía dudar de mi autocontrol. ¿Te gusta la música?, preguntó mientras buscaba una herramienta en el cajón. La pregunta era simple, pero la forma en que me miró mientras hablaba lo convertía en algo más significativo. Sí, me gusta, respondí, intentando mantener la voz firme. Sobre todo el flamenco. Yo también, dijo él con un brillo travieso en los ojos. A veces me imagino tocando en una taberna llena de gente. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros, como si compartiéramos un secreto del que solo nosotros éramos conscientes. Hablábamos sobre nuestros gustos musicales y películas favoritas, descubrimos que ambos disfrutábamos de las historias románticas y las comedias dramáticas. Cada palabra compartida se sentía como un hilo que nos unía más. Mientras trabajábamos, la culpa comenzaba a asomarse nuevamente. Era como una sombra al acecho en la esquina de mi mente. Cada risa compartida y cada mirada prolongada eran recordatorios de lo prohibido que era todo esto. Pero había algo irresistible en su cercanía. En un momento dado, él se detuvo y miró hacia mí con seriedad. ¿Alguna vez has sentido que hay más en la vida? ¿Algo que te falta? Las palabras resonaron profundamente dentro de mí. Sí, respondí sin pensarlo demasiado. A veces siento que estoy atrapada. Es complicado, dijo él con un suspiro. A veces pienso que podría encontrar algo mejor si solo tuviera el valor para buscarlo. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi propia vida y las decisiones que había tomado hasta ahora. La rutina se había convertido en una prisión invisible. Anhelaba salir pero no sabía cómo hacerlo sin causar estragos a mi alrededor. Mientras continuábamos trabajando, nuestras manos se rozaron nuevamente cuando alcanzamos el mismo objeto al mismo tiempo, un destornillador olvidado bajo la mesa. En ese instante el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos y esa chispa palpable entre nosotros. Sin pensarlo dos veces, lo miré a los ojos y sentí como mi corazón latía con fuerza mientras nos acercábamos lentamente uno al otro. Nos besamos. El contacto fue electrizante, una mezcla de sorpresa y deseo reprimido estalló entre nosotros como fuegos artificiales nocturnos iluminando el cielo oscuro. Sin embargo, tan pronto como ocurrió, la realidad regresó como un balde de agua fría. Esto no puede pasar, murmuré al separarnos, sintiendo como la culpa me envolvía nuevamente. Él asintió lentamente, su expresión era grave pero también llena de comprensión. Lo sé, respondió con voz suave.
La tensión llenó el aire mientras ambos tratábamos de procesar lo sucedido. Sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa, sin embargo, esa línea parecía tan difusa ahora. Los días siguientes transcurrieron entre momentos tensos y silencios incómodos mientras continuábamos con la renovación del hogar. Las risas se habían vuelto menos frecuentes y las miradas se evitaban cuidadosamente. La culpa pesaba sobre mí como una losa, cada vez que veía su rostro recordaba lo ocurrido y deseaba poder retroceder el tiempo. Una tarde decidimos tomar un descanso después de varias horas trabajando bajo el sol abrasador cordobés. Nos sentamos juntos en el jardín trasero rodeados por flores marchitas y herramientas esparcidas por todas partes. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó él finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Confundida, admití con sinceridad mientras observaba unas flores marchitas a nuestro alrededor. No quiero ser solo una distracción para ti, dijo él con tono serio. No eres solo eso, respondí rápidamente antes de pensar mejor mis palabras. Él sonrió débilmente ante mi respuesta, pero su mirada seguía siendo seria. Podía ver cómo reflexionaba sobre lo ocurrido entre nosotros. A medida que avanzaban los días y nuestra relación se tornaba más complicada por la presión del secreto compartido, empezaron a surgir momentos incómodos cuando estábamos juntos trabajando o incluso durante las cenas familiares donde intentábamos actuar normalmente frente al esposo. Una noche durante la cena familiar, noté cómo mi esposo lanzaba miradas inquisitivas hacia mí cuando creía que no estaba prestando atención a sus palabras vacías sobre trabajo e inversiones. Podía sentir cómo comenzaban a crecer las dudas dentro suyo sin poder hacer nada para detenerlo. En medio del ruido familiar y las risas forzadas traté de concentrarme en lo banal, contar historias sobre anécdotas pasadas o recordar viejos chistes familiares para desviar su atención hacia mí. Pero cada risa sonaba hueca como si fuera eco vacío dentro mío mientras mis pensamientos regresaban inevitablemente hacia él, hacia ese sobrino cuya presencia había traído tanto caos a mi vida monótona. Esa noche después de cenar decidí salir al jardín para respirar aire fresco. Necesitaba pensar lejos del bullicio familiar e intentar aclarar mis pensamientos confusos cuando escuché pasos detrás mío. Era él acercándose silenciosamente bajo las estrellas titilantes del cielo cordobés. No deberíamos estar aquí, dije apenas audible cuando se detuvo junto a mí mirando hacia las estrellas también sin decir nada por unos momentos más largos de lo esperado antes de romper finalmente ese silencio tenso entre ambos nuevamente. ¿Por qué no podemos simplemente dejarlo todo atrás? Sus palabras resonaron profundamente dentro mío mientras luchaba contra ese deseo creciente por querer escapar junto a él lejos del mundo real donde todo parecía tan complicado e inalcanzable. La noche se extendía sobre Córdoba, y el aire fresco traía consigo un susurro de promesas ocultas. Mientras miraba las estrellas, cada una parecía brillar con la intensidad de mis pensamientos. La conversación con el sobrino había dejado una huella en mi mente, una mezcla de anhelo y miedo que me acompañaba. ¿Por qué no podemos simplemente dejarlo todo atrás?, resonaba en mis oídos como un eco persistente. Al día siguiente la rutina volvió a envolverme. El sonido del taladro y los martillazos resonaban en la casa mientras el sobrino trabajaba en la renovación. Cada golpe parecía marcar el compás de mis latidos, recordándome que estaba atrapada entre dos mundos. Mi esposo, ajeno a lo que sucedía, se movía por la casa con su habitual despreocupación, concentrado en sus propios asuntos. Mientras el sobrino ajustaba los paneles de madera en la sala, nuestras miradas se cruzaron brevemente. En ese instante sentí como si el tiempo se detuviera. Necesito hablar contigo, dijo él al finalizar su tarea. Su voz era firme pero contenía un matiz de incertidumbre que me intrigó. ¿Sobre qué?, respondí, tratando de mantener la calma mientras mi corazón aceleraba su ritmo. Sobre lo que pasó anoche, contestó acercándose un poco más. La tensión en el aire era palpable, cada palabra tenía un peso que no podíamos ignorar. No puedo seguir así sin aclarar las cosas. Mis pensamientos giraban en torno a lo ocurrido entre nosotros. Nos besamos y eso había cambiado todo. Era como si una puerta se hubiera abierto a un mundo desconocido y peligroso al mismo tiempo. Lo sé, murmuré. Pero esto es complicado. Complicado es vivir en una mentira, replicó él con sinceridad. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación,
sentí que su mirada penetraba hasta lo más profundo de mí. El sonido del teléfono interrumpió nuestro momento tenso. Era mi esposo preguntando dónde estaba y si necesitaba algo del mercado. Su voz sonaba distante pero autoritaria, recordándome que siempre había alguien vigilando mis pasos. Voy a tener que irme, dije rápidamente al sobrino antes de salir hacia la cocina para atender la llamada. Mientras hablaba con mi esposo, sentí como cada palabra era un hilo que me ataba más a mi vida actual y alejaba mis sueños ocultos. Después de colgar, volví al salón donde el sobrino aún estaba trabajando. La atmósfera había cambiado, ahora había un silencio incómodo entre nosotros, como si ambos supiéramos que habíamos cruzado una línea invisible. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente, incapaz de contenerme más. Podemos seguir así o podemos ser honestos, sugirió él con determinación. La idea de ser honestos era aterradora, podía desmoronar todo lo que había construido durante años. Pero también había algo liberador en esa posibilidad. No sé si estoy lista para eso, admití. Él asintió lentamente, comprendiendo mi dilema sin necesidad de palabras adicionales. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, dijo suavemente antes de volver a concentrarse en su trabajo. Los días siguientes transcurrieron entre momentos robados y conversaciones furtivas sobre temas triviales para mantener las apariencias ante mi esposo. Sin embargo, cada vez que nos encontrábamos a solas, la tensión crecía como una sombra ineludible entre nosotros. Una tarde, mientras revisábamos unos planos para la renovación en el jardín trasero, el sobrino me reveló algo inesperado. Mi madre siempre habló sobre tu esposo como si fuera parte de nuestra familia. Sus palabras me sorprendieron, nunca había pensado en esa conexión familiar más allá del vínculo casual por ser sobrinos políticos. ¿Qué quieres decir?, pregunté intrigada mientras intentaba procesar esa información nueva. Siempre creímos que tú eras especial para él, continuó con sinceridad. Y quizás eso complicó las cosas más de lo que pensabas. Su comentario resonó dentro mío. ¿Acaso todos estaban al tanto del descontento en mi vida? Aquella revelación me hizo sentir vulnerable pero también conectada a él de una forma diferente. Sin embargo, mi tranquilidad fue efímera porque empecé a notar los cambios sutiles en el comportamiento de mi esposo. Se volvía más observador, sus miradas eran más insistentes y sus preguntas más incisivas cuando llegaba a casa después del trabajo. Una noche cenamos juntos y pude sentir su atención fija sobre mí mientras intentaba actuar normalmente frente a él y disimular mis inquietudes internas. Te veo distante últimamente, comentó al final de la cena mientras recogía los platos con gesto serio pero amable. No estoy distante, respondí rápidamente aunque sabía que no era cierto. Cada día era un desafío mantener las apariencias ante él mientras compartía secretos con su sobrino. Esa misma noche decidí salir al jardín para respirar aire fresco y despejar mi mente agitada por tantas emociones contradictorias. Al salir vi al sobrino sentado en uno de los escalones traseros, su presencia era reconfortante y peligrosa al mismo tiempo. ¿Te preocupa algo?, preguntó sin rodeos cuando notó mi expresión tensa. No sé cuánto tiempo puedo seguir así sin levantar sospechas, confesé mientras me sentaba junto a él bajo las estrellas brillantes nuevamente. Nuestros labios se encontraron porque hay algo real aquí, dijo él mirándome fijamente a los ojos. Su sinceridad me hizo dudar aún más sobre lo correcto o incorrecto de esta situación tan compleja. El silencio nos envolvió mientras ambos contemplábamos las posibilidades futuras. Cada uno sabía que estábamos jugando con fuego pero no podíamos evitarlo ni queríamos hacerlo del todo. De repente escuchamos pasos acercándose desde dentro de la casa. Eran los pasos pesados e inconfundibles de mi esposo regresando después de haber salido por unos minutos para llevarse algunos documentos olvidados al coche. El pánico se apoderó rápidamente de mí. Sabía que teníamos poco tiempo antes de ser descubiertos juntos allí afuera bajo las estrellas donde nuestras emociones habían brotado sin control alguno durante esos días pasados llenos tanto de deseo como culpa compartida entre nosotros dos. Debemos separarnos antes de ser vistos. Le dije urgentemente mientras empujaba suavemente su brazo hacia atrás para alejarlo antes del inevitable encuentro incómodo con mi esposo, quien ya estaba casi cerca del jardín trasero donde nosotros estábamos escondidos tras sombras reveladoras. Nuestros labios se encontraron una vez más antes del desenlace inevitable.
Ese beso fue intenso pero cargado también con temor por lo desconocido. La tarde se tornó más oscura mientras la tensión en el aire crecía. El sonido de la puerta principal resonó en la casa, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que mi esposo no tardaría en volver, y el tiempo se estaba agotando. El corazón latía con fuerza mientras miraba al sobrino, quien parecía tan nervioso como yo. «¿Qué hacemos si nos ve?», preguntó él, su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondí sintiendo cómo la presión aumentaba a medida que escuchábamos los pasos acercarse. La idea de ser descubiertos me llenaba de pánico, pero también había una chispa de emoción en lo prohibido que me mantenía alerta. De repente el sonido del timbre rompió el silencio. «Es él», exclamé y con un gesto rápido, empujé al sobrino hacia un rincón oscuro de la habitación donde las sombras ofrecían algo de protección. La puerta se abrió y entró mi esposo con una sonrisa despreocupada. «He traído algo para cenar», anunció mientras dejaba las bolsas en la mesa. Su presencia era un recordatorio brutal de la vida que llevaba, rutina, responsabilidades y una monotonía que me asfixiaba. El sobrino se quedó inmóvil detrás de mí, podía sentir su respiración entrecortada mientras intentaba asimilar la situación. Mi mente corría a 1000 por hora, buscando una salida a este embrollo en el que me había metido. «¿Todo bien?», preguntó mi esposo al notar que no respondía inmediatamente. «Te veo distraída». «Sí, solo pensando en lo que haremos con la renovación», dije rápidamente tratando de desviar su atención. «Bueno, tengo algunas ideas», respondió él mientras comenzaba a sacar comida de las bolsas. La conversación fluyó naturalmente entre ellos, pero yo no podía evitar pensar en lo que estaba sucediendo detrás de mí. La proximidad del sobrino era intoxicante, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía esa conexión inquebrantable que habíamos forjado. Después de unos minutos incómodos y llenos de tensión, logré encontrar un momento para acercarme al sobrino y susurrarle: «Necesitamos hablar después». Él asintió lentamente, su expresión reflejaba tanto deseo como miedo. La cena transcurrió entre risas y charlas triviales sobre el trabajo y los planes para el fin de semana. Sin embargo, mi mente estaba lejos de allí, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. Finalmente, después de una cena más larga de lo esperado, mi esposo decidió ir a ver un partido en televisión. «Voy a relajarme un rato», dijo antes de dirigirse al salón. Aproveché esa oportunidad para llevar al sobrino a la cocina. «Esto es arriesgado», le dije mientras cerraba la puerta detrás de nosotros. «Lo sé», respondió él con voz baja pero firme. «Pero no puedo dejarte ir». Las palabras resonaron en mí como una promesa silenciosa mientras nuestras manos se encontraban nuevamente. En ese instante todo parecía posible, los miedos desaparecieron momentáneamente y solo existíamos nosotros dos. Pasamos la noche juntos rodeados por los ecos del hogar familiar, cada risa ahogada y cada mirada furtiva hacían vibrar el aire a nuestro alrededor con una electricidad palpable. Pero esa felicidad efímera estaba amenazada por el temor constante a ser descubiertos. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas, comprendí que aún quedaban muchas decisiones por tomar. La vida continuaría su curso habitual si no hacía algo al respecto. Los días regresarían a ser grises si no encontraba una forma de romper con esta rutina opresiva. A medida que nos vestíamos en silencio y tratábamos de recuperar nuestra compostura antes del regreso inevitable del resto del mundo exterior, sentí que un cambio profundo había comenzado dentro de mí. Ya no era solo una ama de casa aburrida, había redescubierto partes olvidadas de mí misma gracias a esta conexión inesperada. Sin embargo, antes incluso de poder procesar lo ocurrido esa noche mágica e intensa, sonó mi teléfono móvil sobre la mesa. Era una llamada del trabajo, o eso pensé al principio. El sonido vibrante interrumpió nuestros pensamientos, temí responderlo porque sabía quién era al instante, mi esposo llamando desde su teléfono personal porque necesitaba algo urgente. «¿Qué pasa?», contesté sin poder ocultar mi nerviosismo. «¿Dónde estás?». «Te he estado buscando», dijo él con tono preocupado. «No estoy lejos, estoy aquí preparando algunas cosas para ti», respondí rápidamente tratando de calmarlo sin revelar nada más. «Está bien, necesito hablar contigo cuando llegues», insistió él antes de colgar abruptamente.
El aire se volvió pesado tras esa conversación inesperada. Mis manos temblaban ligeramente mientras miraba al sobrino cuya expresión reflejaba tanto incertidumbre como preocupación por lo que podría venir después. No sé cuánto tiempo más podremos seguir así, murmuré sintiéndome atrapada entre mis deseos personales y las expectativas familiares que me habían sido impuestas durante años. Él dio un paso hacia mí y tomó mis manos entre las suyas. No tienes que decidir ahora mismo. Pero sabía que cada momento contaba, cada segundo perdido significaba perderme aún más en esta espiral descendente hacia lo desconocido donde ya no podía distinguir entre lo correcto e incorrecto. El sonido del motor del coche rompió el silencio exterior justo cuando sentí como todo comenzaba a desmoronarse alrededor mío. Era mi esposo regresando antes de lo previsto. La realidad golpeó con fuerza en ese instante. ¿Qué pasaría si entrara justo cuando estábamos juntos? El miedo se apoderó nuevamente de mí mientras mirábamos hacia la puerta principal con ansiedad compartida. Un giro inesperado estaba por ocurrir justo cuando menos lo esperaba. La presión en mi pecho no se disipaba. La situación se tornaba cada vez más complicada, y el miedo a ser descubierta comenzaba a consumir cada parte de mí. Miré al sobrino que estaba tan cerca, pero a la vez tan distante. La incertidumbre nos rodeaba como una niebla espesa, y el silencio en la habitación era abrumador. Cuando mi amiga llegó a casa, su mirada curiosa me hizo sentir expuesta. Había algo en su expresión que me decía que había notado algo extraño. Mientras ella observaba el desorden de la renovación, yo trataba de actuar con normalidad. Pero cada palabra que salía de su boca me parecía un interrogatorio. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Sí, solo un poco de caos por la renovación, respondí, intentando mantener la calma. Sin embargo, su mirada se detuvo en el sobrino, que estaba en la cocina organizando algunas herramientas. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que ella también lo estaba observando con atención. La tensión creció cuando empezó a hacer preguntas sobre él. ¿Quién es ese chico?, inquirió. Es el sobrino de mi esposo. Está ayudando con las reformas, dije rápidamente sintiendo como el sudor se acumulaba en mi frente. Ella asintió, pero su expresión seguía siendo escéptica. En ese momento comprendí que debía tener cuidado, cualquier desliz podría arruinarlo todo. Mientras intentaba distraerla con conversaciones sobre trivialidades del hogar, el sobrino entró en la sala con una sonrisa despreocupada. ¿Todo bien por aquí?, preguntó él, ajeno a la inquietud que me invadía. Mi amiga lo miró fijamente antes de responder. Su actitud cambió sutilmente, ya no era solo una amiga curiosa sino una investigadora perspicaz buscando respuestas ocultas. Intenté mantener la conversación ligera mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que podría suceder si ella decidía indagar más. El tiempo pasó lentamente y mi amiga finalmente se despidió tras un par de horas llenas de risas forzadas y miradas furtivas. Cuando cerré la puerta detrás de ella, sentí un alivio momentáneo, sin embargo, sabía que esto no podía durar para siempre. No debería haberla dejado venir, murmuré mientras me sentaba en el sofá junto al sobrino. Él me miró con preocupación y tomó mi mano entre las suyas. No te preocupes, todo va a estar bien, dijo él suavemente. Su toque era reconfortante y peligroso al mismo tiempo. La conexión entre nosotros crecía cada día más fuerte y difícil de ignorar. Pero esa tarde algo cambió. Recibió un mensaje en su teléfono móvil que le hizo fruncir el ceño. Es mi madre, anunció tras leerlo. Necesita que vuelva a casa este fin de semana, hay problemas familiares. El aire se volvió denso ante sus palabras. La idea de perderlo temporalmente me llenó de ansiedad. Nuestra relación secreta apenas comenzaba a florecer y ahora podría marchitarse antes de tiempo. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, pregunté con voz temblorosa. No lo sé, tal vez unos días, respondió él mientras guardaba el teléfono en su bolsillo. La realidad se cernía sobre mí como una sombra ominosa. No solo tenía que lidiar con mis propios sentimientos contradictorios, sino también enfrentar la posibilidad de perderlo justo cuando empezábamos a descubrirnos mutuamente. Los días siguientes fueron un torbellino emocional para mí.
las tareas del hogar parecían interminables y cada rincón del hogar me recordaba momentos compartidos con él durante las reformas. La rutina volvió a apoderarse de mí como un manto pesado y grisáceo, ahogando cualquier destello de emoción o alegría. Un día después del mensaje sobre su madre, recibí una llamada inesperada. Era otra amiga cercana preguntando por mí. Su tono era serio y eso me puso aún más nerviosa. He oído rumores y hay algo entre tú y el sobrino. Dijo sin rodeos. Me quedé paralizada por un momento, las palabras parecían flotar en el aire denso entre nosotras como si fueran flechas afiladas apuntando directamente hacia mi corazón culpable. No sé qué has escuchado, es solo ayuda con las reformas, intenté justificarme sin éxito evidente. Ella suspiró profundamente antes de continuar. Sé que tienes derecho a tu vida privada, pero ten cuidado. Puede ser peligroso dejarse llevar así sin pensar en las consecuencias. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco aterrador. Sabía muy bien lo arriesgado que era lo que estaba haciendo, pero había encontrado una chispa de vida en medio del sopor cotidiano y no quería dejarla ir tan fácilmente. A medida que los días pasaban sin noticias del sobrino ni contacto alguno entre nosotros, empecé a sentirme atrapada entre dos mundos, uno donde todo era predecible y seguro pero monótono hasta la saciedad, y otro donde la incertidumbre reinaba pero ofrecía emoción e intensidad desconocidas hasta entonces para mí. La noche antes del viaje familiar del sobrino decidí salir a caminar por los callejones históricos cercanos a casa para despejar mi mente atormentada por dudas e inseguridades. Las luces titilantes reflejadas en los adoquines mojados creaban un ambiente casi mágico mientras paseaba entre flores marchitas y aromas familiares flotantes desde los bares cercanos donde solían reunirse amigos para disfrutar tapas al atardecer. Pero incluso allí no podía escapar completamente. Pensarlo alejado durante días se sentía como si estuviera perdiendo una parte esencial de mí misma sin saber siquiera si regresaría igual, o si todo cambiaría irremediablemente tras ese fin de semana familiar marcado por tensiones ocultas e historias pasadas no resueltas. Finalmente regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca, mis pensamientos eran un torbellino incontrolable mientras intentaba prepararme para lo inevitable. Enfrentar mis propios sentimientos y decisiones complicadas cuando él regresara o si acaso regresaría. La incertidumbre continuaba acechándome como una sombra persistente mientras cerraba los ojos esa noche esperando encontrar respuestas en mis sueños. La cena familiar fue un evento tenso, como un volcán a punto de erupcionar. Todos estábamos en la mesa, el ambiente cargado de risas forzadas y miradas furtivas. Mi esposo, ajeno a la tormenta que se gestaba bajo la superficie, charlaba animadamente sobre su trabajo. El sobrino, sentado justo enfrente de mí, parecía estar en un mundo completamente diferente. Sus ojos, a menudo perdidos en sus pensamientos, se cruzaban con los míos en breves momentos que me dejaban sin aliento. El aroma del guiso que había preparado llenaba la cocina mientras los niños correteaban alrededor de la mesa. Intenté concentrarme en ellos, pero mi mente divagaba hacia lo prohibido. La idea de que él estuviera tan cerca y al mismo tiempo, tan distante me hacía sentir atrapada entre dos mundos irreconciliables. ¿Te gustaría un poco más de vino?, preguntó mi esposo, interrumpiendo mis pensamientos. Asentí, tomando el vaso con manos temblorosas. El vino tinto resbaló por mi garganta como una mezcla de culpa y deseo. A medida que avanzaba la cena, las tensiones aumentaban. Noté cómo el sobrino se movía inquieto en su silla. Su mirada se desvió hacia la ventana donde las sombras del atardecer empezaban a cubrir el jardín. La conversación fluyó entre anécdotas familiares y recuerdos compartidos, pero cada risa sonaba hueca para mí. Al final del plato principal, decidí romper el silencio incómodo que nos envolvía. ¿Recuerdas aquella vez que fuimos a la playa juntos? Cuando te caíste en las olas, le dije al sobrino con una sonrisa forzada. Él rió suavemente, pero su expresión era seria. Sí, fue un buen día, murmuró mientras sus ojos buscaban los míos nuevamente. La atmósfera cambió súbitamente cuando uno de los niños derramó su bebida sobre la mesa. Las risas se transformaron en gritos de sorpresa y preocupación mientras todos se levantaban para ayudar a limpiar el desastre. Aproveché ese momento para acercarme al sobrino. Necesitamos hablar, le susurré mientras pasábamos junto a la cocina.
Él asintió con la cabeza y me siguió hasta el pasillo donde podíamos estar solos por un instante. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz baja pero firme. Esto es insostenible, respondí rápidamente. No puedo seguir así, sintiendo esto por ti mientras todos están aquí. Quizás deberíamos alejarnos, sugirió él con tristeza en su mirada. No puedo dejarte ir, contesté sin pensarlo 2 veces. La idea de perderlo me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Un silencio pesado cayó entre nosotros mientras procesábamos nuestras palabras. El eco de las risas familiares resonaba desde el comedor como un recordatorio constante de nuestra realidad compartida y las decisiones difíciles que teníamos por delante. De repente escuchamos pasos acercándose y nos apresuramos a separarnos antes de ser descubiertos. Regresé a la mesa justo cuando mi esposo preguntó si alguien quería postre. La cena continuó con un aire tenso. Cada bocado se sentía como una traición a mis verdaderos deseos. Mientras servían el flan casero que había preparado con tanto esmero, no podía evitar pensar en lo que pasaría después de esta noche. La idea de tenerlo cerca solo para perderlo me desgarraba por dentro. Después del postre, decidimos pasar al salón para charlar un rato más antes de despedirnos. El ambiente era más relajado ahora, los niños estaban cansados y comenzaban a mostrar signos de sueño. Mi esposo propuso ver una película familiar y todos accedieron entusiasmados. Mientras nos acomodábamos en el sofá, sentí como él se sentó justo al lado mío, su presencia era electrizante e inquietante al mismo tiempo. Las luces del televisor parpadeaban suavemente sobre nuestros rostros mientras comenzaba la película. A medida que avanzaba la trama ficticia en pantalla, mis pensamientos vagaban hacia lo real, lo que habíamos compartido hasta ahora, y lo que aún quedaba por descubrir entre nosotros dos. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente o nuestras miradas coincidían durante escenas emocionantes, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo como si estuviéramos atrapados en nuestra propia historia secreta dentro del caos familiar. Sin embargo, no podía evitar sentirme culpable por disfrutar esos momentos robados mientras mi familia estaba allí sin saber nada sobre lo que realmente sucedía entre nosotros dos. La película terminó sin incidentes mayores, todos parecían satisfechos y felices tras haber pasado una noche juntos como familia. Pero yo sabía que esa felicidad era solo una fachada frágil construida sobre secretos inconfesables. Cuando finalmente nos retiramos a nuestras habitaciones esa noche, los niños exhaustos ya dormían, me encontré sola frente al espejo del baño reflexionando sobre todo lo ocurrido hasta ese momento y cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre dos mundos irreconciliables sin saber cuál elegir o si incluso podría tomar una decisión correcta alguna vez. El sonido del teléfono rompió el silencio nocturno, era un mensaje inesperado del sobrino: necesitamos hablar mañana. Mi corazón latió fuerte ante esa simple frase porque sabía que significaba algo más profundo, algo inevitable que cambiaría todo lo que conocí hasta ahora. Con cada palabra escrita sentí como las tensiones acumuladas durante semanas estaban listas para explotar, no había vuelta atrás ahora. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un tono dorado que contrastaba con la oscuridad que pesaba en mi corazón. El mensaje del sobrino aún resonaba en mi mente como un eco de lo inevitable. La idea de enfrentar lo que había construido en secreto me llenaba de una mezcla de ansiedad y anticipación. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento se sentía mecánico, casi como si estuviera en un trance. Mi esposo entró a la cocina, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Su sonrisa era cálida, pero en el fondo sabía que había algo diferente en mí. La culpa me consumía lentamente como el café que se enfriaba en la taza. ¿Todo bien?, preguntó con un tono despreocupado. Sí, solo un poco cansada, respondí, intentando mantener mi voz firme. La mañana avanzó y mi mente no dejaba de divagar. El recuerdo del beso compartido con el sobrino me perseguía, un momento robado entre las sombras de una vida monótona. La conexión que habíamos forjado era intensa y palpable, sin embargo, cada vez era más difícil ignorar las consecuencias. Al llegar la tarde, decidí salir a caminar por los callejones de Córdoba para despejarme. Las flores colgaban de los balcones y el aire fresco traía consigo los aromas del mercado cercano. Pero incluso en medio de esa belleza, mi mente seguía atrapada en lo mismo,
el mensaje del sobrino y lo que significaría hablar con él. Cuando volví a casa, encontré a mi esposo revisando su teléfono con una expresión seria. Algo dentro de mí se encendió, había sentido esa inquietud antes. ¿Qué sucede?, pregunté mientras trataba de disimular mi creciente nerviosismo. Unos mensajes extraños, dijo sin mirarme a los ojos. El corazón me latía con fuerza mientras él mostraba su pantalla. Eran mensajes entre el sobrino y yo, fragmentos inocentes pero cargados de significado. ¿Quién es este? Necesitamos hablar, inquirió con un tono que hacía temblar mis entrañas. Las palabras se atascaban en mi garganta. No podía admitir lo que estaba sucediendo, no podía dejar que la verdad saliera a la luz tan fácilmente. Es solo trabajo, logré responder, tratando de sonar convincente. Él frunció el ceño y dejó su teléfono sobre la mesa. La tensión era palpable, ambos sabíamos que había algo más detrás de esa conversación aparentemente trivial. Si hay algo más, comenzó él, pero no lo dejé continuar. No hay nada más, interrumpí con más fuerza de lo necesario. La conversación quedó suspendida en el aire pesado entre nosotros. Al final del día, me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de deseo prohibido. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro del sobrino y recordaba cómo sus palabras habían despertado algo dentro de mí que creía dormido para siempre. La incertidumbre crecía como una sombra oscura en cada rincón de mi mente. El día siguiente llegó sin piedad, el sol brillaba intensamente mientras yo luchaba por mantenerme centrada. El encuentro con el sobrino estaba programado para esa tarde y sabía que no podría evitarlo por mucho más tiempo. La culpa y el deseo chocaban dentro de mí como dos fuerzas opuestas. Finalmente llegó la hora acordada y me encontré frente al sobrino en un pequeño café, cerca del mercado donde solíamos ir juntos durante las renovaciones. Su mirada era intensa cuando nos saludamos, había una chispa entre nosotros que desbordaba cualquier tipo de razón lógica. Necesitábamos hablar, dijo al sentarse frente a mí, su voz grave contrastando con la ligereza del lugar. Sí, sobre lo sucedido, respondí mientras jugueteaba nerviosamente con mi taza. Hemos estado jugando con fuego, continuó él, su expresión seria reflejando mis propios pensamientos temerosos. No puedo seguir así, murmuré finalmente sintiendo como las palabras pesaban sobre mí como una carga insostenible. Él asintió lentamente antes de hablar nuevamente, no quiero ser solo un secreto más. Las palabras resonaron en mí como un llamado desgarrador hacia una decisión inminente. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar por esta conexión? Sabía muy bien lo que significaría dejar todo atrás, pero también sabía cuánto deseaba hacerlo por primera vez en años. Mientras hablábamos sobre nuestras opciones y anhelos ocultos, sentí una mezcla abrumadora entre miedo y emoción al mismo tiempo. Era evidente para ambos que seguir ocultándonos sería imposible. Cada palabra pronunciada aumentaba la presión sobre mis hombros ya cansados. De repente miré hacia afuera del café y vi a alguien acercándose. Era mi esposo caminando por la acera justo frente al local donde estábamos sentados juntos. Mi corazón se detuvo por un instante mientras pensaba rápidamente cómo salir del lío en el cual estaba metida sin quererlo realmente. No puedo hacer esto aquí, le susurré al sobrino antes de ponerme de pie abruptamente e intentar salir sin llamar demasiado la atención. Él me siguió rápidamente mientras cruzábamos miradas cargadas de tensión e incertidumbre sobre nuestro futuro inmediato juntos o separados por circunstancias ajenas a nosotros mismos. Cuando llegamos al callejón trasero del café respiramos profundamente intentando calmar nuestros corazones agitados por la adrenalina acumulada ante lo inevitable, ser descubiertos o tomar decisiones drásticas para cambiar nuestras vidas para siempre. Pero antes siquiera pudiera articular mis pensamientos o sentimientos hacia él nuevamente, escuchamos pasos acercándose rápidamente detrás nuestro. El momento culminante llegó cuando giramos para ver quién venía tras nosotros. El sonido de pasos se intensificó, resonando en la quietud del callejón. Giramos rápidamente y mi corazón se detuvo al ver a mi esposo acercándose, su expresión de sorpresa y confusión reflejando un torrente de emociones. No podía creer que estuviera allí, en ese momento tan delicado. El sobrino se mantuvo a mi lado, tenso, como si el aire entre nosotros se hubiera vuelto denso.
¿Qué está pasando aquí?, preguntó él, su voz firme pero temblorosa. La pregunta flotaba en el aire como una espada desenvainada. Su mirada osciló entre nosotros, buscando respuestas que no podía dar. La tensión era palpable, un silencio ensordecedor nos envolvía. No es lo que parece, intenté decir, pero las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Cómo explicarle lo inexplicable? La verdad era demasiado compleja para resumirla en una frase sencilla. La culpa me invadió al percibir la herida en sus ojos. Él siempre había sido un hombre decente y leal. Que no es lo que parece, replicó con dureza, cruzando los brazos sobre su pecho. Estabas aquí con él mientras yo. No terminó la frase, pero su mirada decía más que 1000 palabras. El sobrino dio un paso atrás, como si quisiera desvanecerse en la oscuridad del callejón. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y vergüenza. En ese instante entendí que había cruzado una línea que jamás debería haber tocado. Es solo una renovación, logré murmurar, sintiendo como la mentira me quemaba los labios. Pero sabía que era insuficiente para cubrir la verdad de lo que había sucedido entre nosotros. ¿Una renovación, con él? La incredulidad en su voz era desgarradora. ¿No te das cuenta de lo ridículo que suena eso? El silencio volvió a caer entre nosotros como un manto pesado. Miré al sobrino por un momento fugaz, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y arrepentimiento. Había sido un error permitir que nuestra conexión se convirtiera en algo más allá de lo platónico. Necesito explicaciones, insistió mi esposo con voz firme. No puedo quedarme aquí sin entender. La presión aumentaba a medida que el tiempo pasaba y las palabras no fluían. Sabía que cada segundo contaba y cada segundo me alejaba más de la posibilidad de arreglar las cosas. Lo siento, finalmente dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. No quise, no sé cómo sucedió. Era cierto, nunca imaginé que encontraría algo tan intenso en medio de la rutina diaria. ¿Y qué hay de mí?, preguntó él con voz quebrada. ¿Qué significa esto para nuestro matrimonio? Las palabras se atoraron nuevamente al ver su dolor reflejado en su rostro. Mi corazón se partió al comprender el impacto de mis decisiones. Cada elección había llevado a este momento crítico donde todo podía desmoronarse. No quiero perderte, dije finalmente, aunque sabía que mis acciones ya habían causado un daño irreparable. El silencio volvió a reinar mientras procesábamos la situación ante nosotros. El sobrino dio otro paso atrás, estaba claro que quería alejarse del conflicto inminente. Esto no puede seguir así, dijo mi esposo después de un largo rato, su tono ahora más calmado pero lleno de decepción. Necesitamos hablar, tú y yo. La idea me llenó de pánico, sabía que esa conversación podría cambiarlo todo para siempre. Pero también sabía que no podía seguir viviendo esta doble vida sin enfrentar las consecuencias. Por favor, murmuré deseando poder hacer retroceder el tiempo y evitar este desenlace inevitable. No hay nada más que discutir, respondió con tristeza mientras comenzaba a alejarse hacia la salida del callejón. Mis piernas parecían estar pegadas al suelo, quería correr tras él y suplicarle una segunda oportunidad, pero algo me detuvo. En ese instante crítico me di cuenta de lo frágil que era nuestra relación y cuánto había arriesgado por buscar algo diferente en mi vida monótona. Miré hacia el sobrino, sus ojos reflejaban una mezcla de anhelo y resignación al ver cómo todo se desmoronaba frente a nosotros. No puedo quedarme aquí, dijo él finalmente antes de dar media vuelta y marcharse por el mismo camino por donde había llegado. Mi corazón se hundió aún más al verlo alejarse, sentí como si estuviera perdiendo parte de mí misma junto con él. Mi esposo desapareció tras la esquina del callejón mientras yo quedé allí, sola bajo el tenue resplandor del farol cercano. Las sombras danzaban alrededor mío mientras reflexionaba sobre las decisiones tomadas y las repercusiones inminentes. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando comprendí lo irreversible del momento. Había arriesgado todo por un destello efímero de pasión y ahora enfrentaba la cruda realidad sola. De repente sonó mi teléfono móvil desde el fondo del bolso, el sonido resonó como un eco lejano en mis pensamientos atormentados. Miré la pantalla, era un mensaje inesperado del sobrino, quien parecía haber sentido también el peso del momento final entre nosotros.
Lo siento, decía brevemente antes de añadir, no puedo seguir así. Las lágrimas comenzaron a caer libremente por mis mejillas mientras leía esas palabras simples pero devastadoras. Era evidente, ambos habíamos cruzado límites peligrosos sin pensar en las consecuencias finales. En ese instante comprendí algo crucial: mi búsqueda desesperada por variedad había dejado cicatrices profundas no solo en mí sino también en aquellos a quienes amaba realmente. Mientras me giraba lentamente para salir del callejón oscuro hacia la luz titilante del bar cercano donde solíamos ir juntos antes, sentí una ola abrumadora de tristeza mezclada con liberación al mismo tiempo. Era hora de enfrentar lo inevitable, debía tomar decisiones difíciles sobre quién quería ser realmente y qué estaba dispuesta a sacrificar para encontrarme nuevamente a mí misma. Pero antes incluso pudiera dar ese primer paso hacia adelante, escuché voces familiares acercándose rápidamente detrás mío.